Muy bien, concluida la sesión, había una persona que me ha pedido dar una réplica en relación a afirmaciones habidas esta mañana. Es Darío Ramírez, coordinador de estudiantes y concejal de Sucre, Venezuela. Lo puede hacer desde el escaño y por tiempo de 1 minuto. Básicamente, lo primero que quiero decir es que la réplica que voy a hacer a continuación, lo primero que me gustaría aclarar es que no podemos volver a estas sesiones en temas de catarsis y hablar todo el tiempo de los mismos problemas o ser repetitivos. Sin embargo, creo que cuando las cosas que no son normales se empiezan a convertir en cotidianas es en el momento en que dejamos de hablar de ellas. Lo que está sucediendo en gran parte de Latinoamérica, no hablar de los sistemas autoritarios y de las realidades de nuestros países nos va a guiar a que esas tiranías se instauren como algo normal. Y básicamente con un permiso que pidió de México, que dijo que no habláramos tanto de nuestros problemas, yo creo que eso es lo que ha hecho que se vuelva normal. Aquí hay un representante de la OEA y además paisano, a quien además con todo respeto, el no discutir tanto lo que está pasando en Latinoamérica en la OEA y el ignorar esos problemas, por mucho que creamos que todos lo sabemos, es lo que ha hecho que hoy en día se trate a Castro o a Maduro como iguales ante todos los presidentes, y eso no puede transformarse en una realidad. No dejemos de denunciar en cada uno de los espacios, no dejemos de hablar en cada uno de los espacios de nuestros problemas y hagámoslo cada vez que podamos y que tengamos una oportunidad, porque lamentablemente en nuestros países es prácticamente imposible salir sin que esto tenga consecuencias. Lo sabe el compañero cubano y lo hemos vivido también y lo vivo yo, y como les decía temprano, aquí debería estar Rodrigo Diamanti hablando y no está, por las consecuencias que tiene decir las cosas en nuestros países. Y es necesario que todos los países lo escuchen una y otra vez, porque si no va a seguir pasando lo que comenta la amiga de Guatemala, que en sus países quieren replicar esos modelos. Entonces, cada vez que tengamos una oportunidad de hablar, debemos aprovecharla, pero de nuevo, hago la salvedad al principio de que no seamos repetitivos y creo que es algo positivo. Gracias, presidente. Simplemente quería preguntar el mecanismo o logística para la inclusión de ideas en ese proyecto que vamos a tratar de concluir mañana de ideas. Me refiero particularmente al documento que nuestro representante de México nos pasó. Yo lo estaba leyendo en detalle y me parece que hay algún tema aquí que no va con el enfoque de este Parlamento. Por ejemplo, él habla de incluir el tema de la sexualidad, un aspecto inherente, la sexualidad como desarrollo de responsabilidad. Hay temas importantes latinoamericanos como el hambre, las minorías, grupos indígenas, pero es que ese no es el objetivo que venimos a hablar acá. Entonces, simplemente quería ponerlo sobre la mesa porque estuve hablando con algunos compañeros y me manifestaron también inquietud con relación a estos temas. Simplemente quería dejarlo sobre el Intel. Gracias. Bueno, me da la impresión, le voy a dar la palabra, que el mecanismo está siendo usado. Usted ha expresado su opinión y el objetivo final es aprobar mañana una declaración. Luego hay tiempo hasta mañana para expresar opiniones dentro y fuera de esta sala. Bueno, yo lo que observo es que el mecanismo parlamentario se ha lanzado. Meseguer quería decir algo también, ¿no? Gloria Álvarez, ¿sí? ¿Tiene la palabra? Muchas gracias. Yo solo quería decir 2 cosas. La primera, estoy completamente de acuerdo con el parlamentario de México que habló de último en cuanto a que tenemos que tomar compromisos personales. Me faltó de él escuchar cuál iba a ser el de él. Quiero hacer público que el compromiso personal que yo tomo en Guatemala es que cada uno de ustedes está invitado a mi programa de radio, ya sea lo hagamos en vía virtual o en vía Skype, para dar a conocer la Declaración de Zaragoza, especialmente en lo que en cada nacionalidad y en cada uno de sus países ustedes rescaten. Entonces, ¿cuál es mi compromiso? Que los 40 que estamos aquí sentados en mi espacio radial y donde yo pueda abrirles espacios de medios de comunicación en mi país para que se puedan expresar, pues ese es el compromiso que yo tengo. Aún tome 2 años de aquí a que podamos hacer todos esos programas, pero ese es el compromiso que yo tomo y le dejo ahí la invitación a cada quien. Y lo segundo es referente a que una juventud que no conoce cómo funciona su cuerpo, que no sabe cuáles son las medidas preventivas en cuanto a cómo puede tener embarazos planificados, tampoco puede participar en política. Yo vengo de un país que es el segundo país con la mayor desnutrición crónica de América Latina
y es el país donde, por ejemplo, para darles un dato, 2009 padres de familia violaron a sus hijas de 9 a 14 años de edad desde enero a junio. Entonces, la educación sexual es un tema que muchos no quieren que se imparta en las escuelas, pero yo soy testigo, por lo que veo en mi país, que la educación sexual y la falta, la ausencia de eso en las aulas es producto de hambre, de miseria, de pobreza y de que el populismo se siga dando. Gracias. Creo yo, si no leo mal, que el título del programa es Democracia y Participación Política. No podemos hablar de democracia ni participación política si no hablamos de minorías. Por tanto, en efecto, por ser el primer Parlamento, quizá estos temas puedan sugerirse dentro de la declaración, de hecho, como temas para el segundo Parlamento, pero no podemos excluirlos del todo porque definitivamente las minorías son parte también de la democracia. Y si estamos hablando de participación política, no podemos anular estos sectores sociales, reconociendo además que la anulación histórica de las voces de estos segmentos sociales es lo que ha hecho que hoy el socialismo del siglo XXI tenga el espacio político que hoy tiene en la región. Siendo abogada, me gustaría, y ya dando paso a mi intervención, intentando ser lo más concluyente, como Marta dice, los políticos nos cuesta hacerlo, pero en todo caso el tema de la seguridad política, la seguridad jurídica es crucial, sobre todo para tener las reglas claras de cuál es el marco que nos contiene como ciudadanos dentro de un Estado. Y precisamente la inexistencia de división de poderes hace imposible la seguridad jurídica, porque si no tenemos una Corte de Justicia independiente, con jueces independientes, no podemos tener una justicia independiente. Si tenemos jueces que responden a la tendencia política del momento, tendremos sentencias y presos que irán en relación a la tendencia política del momento. Es elemental que entendamos que la división de poderes es la base de la democracia, más allá también de la participación de las minorías, como dije al inicio. En el Ecuador encontramos un grave problema porque durante toda la jornada he escuchado del Estado de Derecho. Nosotros en Ecuador no tenemos Estado de Derecho. Desde 1998 tenemos el Estado Social de Derecho, que era, claro, bastante más amigable con los sectores sociales que el Estado de Derecho. Supone también la interacción de la participación ciudadana, de minorías y humanizando al Estado de Derecho. Pero sucedió algo inusual en el año 2008, cuando se declara al Ecuador como Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, unicultural, plurinacional y laico. Entonces nos aparta del Estado de Derecho, donde supone ya además que todo lo que hemos creído que deviene del Estado de Derecho ya no es para los ecuatorianos. Y entonces la seguridad jurídica, los pesos y contrapesos, el control, la fiscalización, la limitación del poder, todo eso se entiende que es algo que ya no existe. Y de hecho, siendo que en la Constitución ya no menciona el Estado de Derecho, han sucedido y se han desprendido, como pudimos intuirlo y además adivinarlo, ¿sí? En la Constituyente, donde fui parte, pudimos identificar que de esto devenía una serie de irregularidades e incumplimientos y violaciones, además, de la seguridad jurídica. Por eso tenemos que entender la importancia de la seguridad jurídica, porque en Ecuador, por ejemplo, en el artículo 128 de la Constitución, que determina que de hecho los asambleístas tenemos fuero de corte y tenemos inmunidad parlamentaria para todos aquellos derechos, opiniones, versiones impartidas a partir de nuestro ejercicio como asambleístas, dice que debe autorizar para un juicio penal, la Asamblea Nacional. Recién fue destituido un asambleísta
porque la presidenta de la Asamblea Nacional dio permiso para enjuiciarlo sin pasar por el pleno de la Asamblea. Es decir, violando por completo la seguridad jurídica. Es decir, haciendo de cuenta que las reglas las pone el gobierno de turno y no lo que dice la Constitución. Y lo extraño de esto es que en el mismo artículo 82, este gobierno escribió que la seguridad jurídica es cumplir la Constitución, y es precisamente lo que no hace. Sucede que casos como los de Venezuela y muchos casos de jóvenes que salen a las calles, porque sí, en efecto, con el alcalde de Tulcán conversábamos que muchas veces los jóvenes somos carne de cañón, ¿sí?, para las protestas políticas, para las protestas sociales, pero no contamos con un marco jurídico que nos respalde y no sabemos hasta dónde es la limitante. Yo creo que dentro de nuestra declaración deberíamos incluir el derecho irremediable a la objeción de conciencia y además de esto el derecho a la resistencia. Creo fielmente que tenemos derecho a la resistencia. Tenemos derecho a expresarnos, no solamente a través de las redes sociales, sino a través de derechos históricos, como el derecho a la objeción de conciencia. Si los que están haciendo de secretarios me gustaría que acojan esto. En Ecuador y en países como los nuestros, no es raro que el socialismo del siglo XXI tiene como elemento base también la criminalización de la protesta social. Yo le rogaría que vaya concluyendo porque el tiempo es limitado. Estos son ingredientes del socialismo del siglo XXI y no podemos seguir callando. Ojalá que existamos más como el compañero de Venezuela y que podamos en otro parlamento decir que también estamos fuera por haber protestado por la democracia en nuestro país. Gracias. Muchas gracias a todos. Simplemente quería hacer una réplica y una intervención muy corta. La réplica es que, sí, hablamos de democracia y participación política, pero no podemos incluir temas que no han sido muy debatidos en la plenaria. Entonces, si son temas que no se han tocado por toda la plenaria, pues es como ilógico, por lo menos para mí, que sean incluidos en una declaración. Simplemente quería dejar esa constancia. Y lo otro es que escuché atentamente a la compañera de Ecuador sobre el tema de la seguridad jurídica y, por supuesto, de los expositores. Pero a mí me trae simplemente como una idea de lo que pasa en nuestros países, y es que estamos acostumbrados a hacer políticas de gobierno, los gobiernos de turno, más no política de Estado. O sea, nosotros yo creo que si tenemos la oportunidad de llegar al poder, alguno de ustedes de que está aquí presente o uno, a ser presidente de nuestros países o ministros, tratemos de hacer políticas a largo plazo, que si viene el antecesor y son cosas buenas en temas educativos, en temas de economía, simplemente porque no sea de la misma corriente política mía, o simplemente por atravesarme, o porque no me cae bien, entonces se truncan esas políticas. Sucede en mi país. Y actualmente está sucediendo, por ejemplo, con el vicepresidente Angelino Garzón. El vicepresidente tenía una idea de algo y el nuevo vicepresidente no le gusta, y entonces hasta ahí se truncan las cosas. Entonces que las políticas, tanto en temas de seguridad jurídica, en temas de economía, en temas de educación, no se vuelvan unas políticas de gobierno. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en hacer política de Estado. Simplemente quería dejar esa reflexión. Primero quiero aprovechar 10 segundos para aclarar que el documento que se distribuyó fue porque en el proceso de intercambio que pretendíamos hacer, pues era la idea de que conocían el documento, pero son notas mías, entonces es como yo fui ligando mi speech. No se tome literal y entiéndase que es una guía de conceptos, ¿no? No pretendo que así esté escrito porque además está mal redactado y seguramente con falsa ortografía. Digo, son notas de trabajo, insisto. Era la idea. Quiero entrar en el tema de las violencias. Y lo pongo en plural porque creo que no es una sola y que como un fenómeno social complejo no puede hablarse de una sola violencia. Y quiero entrar por dos vías, por cómo se generan y por cómo se combaten. Vamos a empezar por cómo se generan. Hay que reconocer que la llamada delincuencia organizada, que es un término que se ha aceptado por el tipo de organización que tiene y para distinguirla de la delincuencia común, ha dejado como principal víctima a jóvenes y sobre todo y en particular a jóvenes varones. Y hablo de víctimas porque creo que también el victimario en esencia es una víctima y hay que reconocerlo. El núcleo del origen
si hubiera que resumirlo de manera muy concreta, un problema tan complejo creo que son las oportunidades. Oportunidades educativas, laborales, de movilidad, de esparcimiento, culturales, oportunidades en términos generales que no han sido garantizadas como derechos a esas juventudes. Otra de las explicaciones, sin duda no es la única, y aquí quiero ser muy enfático, es un problema complejo que no tiene una sola explicación y que seguramente cada uno de nosotros en cada uno de nuestros países tiene una explicación puntual, pero otro que sin duda explica una parte del problema es el modelo prohibicionista de combate a las drogas. Y lo dijo el ponente, la gente percibe, sin mayor conocimiento académico, percibe que es uno de los problemas. No voy a ser exhaustivo, insisto, es un problema de múltiples causas. Entrando a cómo se combaten las violencias, creo que el primer error es justamente ese, el modelo actual. Tratar al adicto como un delincuente y no como lo que es, como un enfermo, y tiene que ser tratado en el sistema de sanidad, en los sistemas de salud de cada uno de los países. Además, se ha tratado el tema de las violencias, del narcotráfico y la delincuencia organizada a punta de fuerza. La fuerza pública no es suficiente. La fuerza pública es una condición necesaria, pero es como un seguro de gastos médicos mayores. Uno lo compra para no utilizarlo nunca. La fuerza pública es eso, es una seguridad que se compra para nunca, o que se tiene para no utilizarla nunca. Antes hay que agotar todos los mecanismos que hay de entrada. La fuerza pública, el ejército, las marinas, en contra del crimen organizado, tenemos el caso mexicano, es un caos. Se vuelve una guerra entre todos, contra todos, con más de 70,000 muertos, que además osaron llamar como daños colaterales. Como si detrás de esos 70,000 muertos no hubiera familias, no hubiera historias, no hubiera futuros. Y hay otro tanto de muertos que no han sido reconocidos o que están desaparecidos. La estrategia legitimadora de la fuerza solo genera más violencia. Tenemos que empezar a erradicar la violencia. Necesitamos, sobre todo, y acompañado, insisto, de la fuerza, reconstruir el tejido social. Este término que es tan etéreo, pero tan importante para poder lograr el crecimiento, el desarrollo y la reconciliación en nuestros pueblos, que es la reconstrucción del tejido social. Tenemos que prevenir que jóvenes sean cooptados por la delincuencia organizada, atender a grupos vulnerables, jefas de familia, madres que son sostenes de sus casas, migrantes, etc. Tenemos que focalizar la estrategia a esos sectores y a esas zonas del país que son particularmente vulnerables y fortalecer y limpiar las instituciones de nuestros gobiernos. Tenemos que atacar el sistema de financiamiento. Nadie ataca el sistema de financiamiento y eso provoca el tráfico de armas y eso sigue provocando otra serie de tráficos porque no detenemos el flujo de dinero entre estas células del crimen organizado. Tenemos que además voltear a ver a las víctimas, a esas personas que quedan después de estas decisiones de gobierno de atender y de dar un manotazo o pegarle una pedrada al avispero. Tenemos que atender a esas víctimas porque, insisto, detrás de ellos hay familias, detrás de ellos hay historias y es muy importante reparar el daño, reconocer y tener memoria para que eso no vuelva a suceder, para que en México, en particular y en cada uno de los países, no se vuelva a matar solo porque sí. Y por último, y retomando el tema del modelo prohibicionista de las drogas, hay que tener el ojo puesto en Estados Unidos. Yo lamento que el ponente, y doy paso también como una manera de pregunta para que hable del tema, no hable del caso de Estados Unidos y de la legalización en los estados que se está dando, que seguramente va a ser un tema de la próxima elección presidencial y que seguramente va a ser tema de referéndums en muchos más estados. Y eso va a repercutir para América Latina como un efecto de onda hacia abajo. ¿Qué vamos a hacer con la droga que no podamos meter a Estados Unidos? Porque ellos la van a producir de manera legal, en invernaderos y con tecnología, como han hecho con el maíz, como han hecho con otras cosas. Yo no me espanto, solamente que nadie ha puesto el ojo en el norte, cuando ahí están haciendo un cambio de modelo y nosotros seguimos con el nuevo modelo insistiendo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, presidente. Quiero ser muy breve, pero también conciso. Es verdad que en el planteamiento nos toca tratar seguridad jurídica, presidente, y erradicación de la violencia. No obstante, hay un concepto que en nuestros días parecería llevarnos por lo menos a un concepto mucho más global
y que tiene que ver con la seguridad humana. Aquellos aspectos que han empezado a debatirse desde las Naciones Unidas a partir del año 1994 y que probablemente encierran muchas de las preocupaciones que además ha planteado nuestro colega de México. La seguridad humana como un concepto integral que tiene que ver con la preservación fundamentalmente del individuo en todas las esferas de su vida. Yo creo que el recoger este concepto, presidente, y el apuntarlo como uno de esos elementos fundamentales que tienen que ver con la preocupación de este foro, con la preocupación de este Parlamento, podría en verdad enriquecernos. Enriquecernos además en términos de la resolución. Porque hablar de seguridad humana es mucho más que hablar solo de seguridad jurídica. La seguridad jurídica seguramente es uno de los aspectos que tiene que ver con el quehacer del individuo. Pero hablar de la seguridad humana entiendo que nos permite apuntar a aspectos centrales y además sobre vulnerabilidades que hoy día vive la sociedad iberoamericana. Creo que esta preocupación que abarca necesidades del individuo en la sociedad contemporánea resulta ser probablemente mucho más precisa, reitero, presidente. Hoy hay un flagelo, no solamente en relación a las drogas y a la violencia que por su tráfico y por su consumo deriva. Hay otros aspectos que en nuestras comunidades, en nuestras ciudades y en nuestros países están, por ejemplo, relacionados con el tema de la inseguridad ciudadana. En Bolivia, de cara al proceso electoral, las organizaciones políticas nos hemos preguntado y le hemos preguntado a la gente cuáles son los aspectos que en verdad le preocupan, porque por ahí pasa la propuesta en términos políticos en un proceso electoral también. Y créame, presidente, por su intermedio a mis colegas, la mayor preocupación hoy en Bolivia se llama inseguridad ciudadana. La participación, por ejemplo, del crimen organizado vinculado al tráfico de drogas, organizaciones de otros países, por supuesto, atentan contra la seguridad del individuo, contra nuestra seguridad, contra la seguridad de nuestros hijos. Esta preocupación integral, entonces, con esto termino, establecida a partir de este concepto de seguridad humana, probablemente nos ayudaría a apuntar de una manera mucho más precisa, no solamente en relación a la seguridad jurídica, sino a una necesidad de los individuos, de las personas, en el contexto de nuestra sociedad actual. Muchas gracias. La violencia se ha vuelto la nueva policía del Estado en lo que son los sistemas totalitarios. Lo que antes era una policía que daba toques de queda, que mantenía una seguridad en las calles, las dictaduras antes se jactaban de decir que le daban seguridad a su pueblo y que pues se vivía tranquilo, pero claro, la tranquilidad tenía un precio. Hoy en día, el modelo de Venezuela, que se diferencia en ese aspecto del modelo de Cuba, es que la violencia se ha vuelto la policía del Estado. En Venezuela hay toque de queda. Después de las 8 de la noche, 9 de la noche no puede salir a la calle. Aunque los delitos pasan durante todo el día, pues las horas de la noche siempre son más propensas para la violencia. La gente no sale, los jóvenes no tienen una vida de joven. Uno no sale a fiestar porque es totalmente inseguro. Y no es un inseguro de que me van a robar el carro nada más, sino es un inseguro de que voy a morir en la calle. Las madres viven con una angustia constante porque no saben si su hijo cuando sale a la universidad va a volver, porque camino a la universidad lo pueden secuestrar. Esa es la realidad de un país que además no vive en guerra, que tiene cifras más altas que los países en guerra. Somos la ciudad, Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo, y no es porque quiera hablar de Venezuela nada más, sino porque es el modelo que está migrando, bien lo decía el compañero de Bolivia.
bien lo dice la compañera de Ecuador también, es un modelo que está migrando, la violencia es parte de ese modelo autoritario. Los jóvenes son los principales afectados por la violencia y por partida doble, porque hablo del caso de nuevo de Venezuela, el 70% de las víctimas tienen entre 14 y 35 años, pero el 70% de los victimarios tienen entre 14 y 35 años, y lo más triste es que los victimarios, su esperanza de vida es hasta los 35 años, en el mejor de los casos. Mientras los modelos sigan sin ofrecerle oportunidades a los jóvenes, va a seguir existiendo la violencia. Nuestro papel como jóvenes en espacios de poder es trabajar para que haya oportunidades para los jóvenes. Porque un joven que no tiene empleo, o un joven cuyo empleo, su salario mínimo no le va a alcanzar para absolutamente nada, que no tiene esperanza de comprar una casa, como está sucediendo también en Argentina, donde, por ejemplo, comprarte un carro es un sueño para muchos jóvenes venezolanos, tener una empresa propia es un sueño para muchos jóvenes. Entonces, de repente, un modelo en el cual el joven tiene la mejor moto, las mejores chicas, dinero, pues parece un modelo rentable y los jóvenes empiezan a acudir a la violencia y a la delincuencia, asumiendo la consecuencia de que su vida se acaba antes. Debemos trabajar en darles oportunidades de empleo, de crecimiento a esos jóvenes. Finalmente, la violencia es un problema integral. La violencia no tiene una solución específica. La violencia no es que vamos a sacar más policías a la calle y se acabó la violencia. La violencia no es nada más que vamos a combatir la corrupción en el sistema de justicia y se acabó la violencia. La violencia es un problema integral. En el programa de gobierno, último programa de gobierno de la unidad que tuve la oportunidad de participar como en la parte de seguridad ciudadana, como el más joven de ese equipo, hablábamos de cuatro cosas importantes que se atacaban para poder mejorar el tema de la seguridad. En principio, lo que es la policía. En segundo punto, lo que es el sistema de justicia. En tercer punto, lo que es la prevención. Y en el cuarto punto, lo que es la cárcel. Si no atacamos, o sea, si tienes una cárcel donde hay hacinamiento y no se transforman en centros para que la persona se regenere, sino al final se transforman en universidades de violencia, no está solucionando nada. Si no tienes una policía que es corrupta, si tienes una policía, que es corrupta, que no trabaja y que está mal equipada, no vas a vencer la inseguridad, así los pongas en todas las esquinas. Si tenemos un sistema de justicia que le da prioridad a los problemas políticos en vez de a los problemas de la violencia que están acabando con la población, pues no pasa nada con la seguridad. Pero también está un problema que a veces los políticos tratamos como tabú, y es que los ciudadanos también tenemos una responsabilidad dentro del tema de la violencia. La prevención es parte de poder atacar el tema de la violencia. Que una comunidad sea organizada, que sepa quién es el vecino de al lado. El nuevo sistema globalizado nos ha hecho aislarnos de los demás, no nos importa lo que pasa en el resto de las comunidades. De la oportunidad que he tenido de hablar con algunos compañeros, muchos venimos de la vida comunitaria y sabemos lo difícil que es hoy en día que la gente se interese en la comunidad. Y eso es campo para la violencia. Si tú no sabes quién es tu vecino, tú no sabes quién se monta en tu ascensor. Si tú no sabes que de repente tienes un vecino que es médico, puedes morir de un infarto, y resulta que el vecino de al lado te puede haber ayudado solamente con conocer y con saber qué somos y con generar sistemas de prevención. Eso sí son mecanismos que debe generar el poder. Creo que básicamente, como jóvenes, en mi propuesta para aportar en este tema y como acuerdo aquí todos nosotros, pues trabajar activamente en nuestros países y hacer propuestas de repente hasta conjuntas de leyes de empleo, de leyes de crecimiento, de oportunidades, y presionar en nuestros partidos y presionar a nuestros alcaldes, amigos o alcaldes opositores en que también trabajen en ese tema para no ser nada más una voz, sino lo más importante de un político es multiplicar la voz. Muchas gracias. Y agradecerle a Darío que trajo un tema que me resulta muy interesante y que creo que no podemos dejar pasar en este escenario, hacer énfasis en el tema de la seguridad jurídica, porque al final siento que esa es la base de todo lo que podemos estar hablando, sobre todo en este tópico en especial, de violencia, de drogas, de educación sexual, etcétera. Vivimos tiempos muy difíciles para la juventud, estamos en medio de una crisis económica mundial, la brecha social se hace cada vez más grande, ricos y pobres,
y cada vez es más difícil que la juventud se inserte en la sociedad. El costo de la vida sigue creciendo. Una pareja joven, adquirir una vivienda, formar un hogar y construir una vida se complica, ¿no? Hoy hablamos de los ninis en algunos países, hoy hablamos de muchas figuras que están golpeando nuestras sociedades. Pero yo creo que como políticos responsables tenemos que lograr con responsabilidad, valga la redundancia, que nuestros países sean estables, que tengan reglas claras, que tengan instituciones sólidas, que la seguridad jurídica esté en todas nuestras instituciones y en todos los niveles, y definitivamente en la medida que logremos que los tres poderes, sobre todo el órgano judicial, donde haya certeza del castigo, donde haya una justicia justa y adecuada, en esa medida vamos a lograr que nuestros países prosperen y podamos generar riqueza. Veamos en perspectiva, los países en crisis, en su gran mayoría, están los problemas sociales surgen de momentos de crisis, donde hay desempleo, donde no hay inversión extranjera, donde no hay oportunidades, y eso va degenerando. Aquellos países prósperos económicamente, realmente usted no percibe en gran medida las crisis institucionales, las percibe cuando económicamente estos países superan una crisis. Y en ese sentido, creo que nuestro objetivo es lograr esa estabilidad en nuestros países, claro, combatir estos sistemas populistas, pero sobre todo, aquí hay senadores, somos hoy parlamentarios, tenemos que legislar para lograr esa estabilidad en nuestras leyes, en esas iniciativas que podamos generar en nuestros países, en los consejos municipales, en las asambleas, para que al final estos jóvenes vean oportunidades y encuentren un terreno fértil para poder surgir. Y yo quería dar ese enfoque, el enfoque, presidente, en cuanto a la seguridad jurídica, que es un tema que debemos abordar y que podemos ir generando políticas públicas. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a los organizadores de este evento. Creo que ha sido bastante enriquecedor para cada uno de nosotros. Vamos a llevar un cúmulo de herramientas que sin duda alguna vamos a utilizar en nuestros países para generar esos cambios bajo los cuales nosotros trabajamos. Este tema me parece bien importante porque yo no soy parlamentaria, pero trabajo en El Salvador con organizaciones juveniles y tristemente la situación de nuestro país está muy mal. Nosotros estamos afectados por el tema de las pandillas y de un tiempo para acá estamos sufriendo una ola de violencia bastante grande. El fenómeno que nosotros vivimos en El Salvador es muy particular porque estos grupos se han apoderado de las comunidades y ellos son líderes y la gente los reconoce como tal. Entonces, tristemente, las instituciones, el gobierno, para poder ir a trabajar a una comunidad, tiene que pedirle permiso a estos grupos para poder insertar y llegar a hacer algo. Lo más triste es eso, que los niños, que son la apuesta que nosotros tenemos que hacer en el tema de prevención, lo ven y lo reconocen a ellos como líderes. Y cómo nosotros podemos darle o cambiar esta visión que estos niños tienen. Tenemos que, sin duda alguna, en nuestro país apostarle al sistema educativo que no responde a las necesidades que actualmente tenemos, y sería muy bueno que de aquí pudiera surgir una propuesta. Tristemente en El Salvador no tenemos la posibilidad de que este tema se tome con la seriedad debida, porque nosotros venimos de una famosa tregua con resultados que para la sociedad civil y para la población fueron los más tristes. Entonces creo que es importante que nosotros vayamos en nuestros países trabajando tratar de incidir en políticas públicas que vayan en la mejora del sistema educativo, el fortalecimiento de las instituciones, porque me parece que este es un tema multicausal que como países individuales y como región nos está afectando, y si no le ponemos ojo, se nos va a salir de las manos.
Muchas gracias. Completamente de acuerdo con el tema de El Salvador. Nosotros también sufrimos de eso. Las maras en Centroamérica son más de 70.000 jóvenes. Con eso puedes llenar varios estadios de fútbol. 70.000 jóvenes que básicamente están divididos en dos maras, la Mara Salvatrucha, la Mara 18. Y ambas pues reclutan niños desde los 9 años, tienen su propio código, su propia jerga, o sea, institucionalmente han logrado lo que la sociedad civil ha fracasado en hacer, que es tener filas de niños desde los 9 años hasta los 11, quienes venden droga, luego tienen mujeres que son las que llaman y extorsionar. Para ponerles un ejemplo, las maras extorsionan a las empresas para poder entrar a estos barrios a vender sus productos. En mi país, las telefonías, los panaderos, los que venden carne, los que venden cualquier producto de higiene personal, le pagan una extorsión mensual a las maras para poder entrar y vender en esos barrios. O sea, si vos no accedes a lo que estos grupos pandilleros quieren, tú no puedes entrar y comerciar. Y lo más triste es que nuestras empresas han caído en venir y pagar esa extorsión para vender periódicos, para vender lo que sea dentro de estas comunidades. El promedio de vida de un marero es de 25 años. El promedio de un líder de marero que para que esté arriba de la clica, que son las células que ellos organizan, es de 6 meses. En 6 meses lo matan. ¿Qué pasa con nuestra juventud? Prefieren una vida corta pero llena de lujo. Cuando se incauta una de las casas de estos mareros, se encuentran $4 millones, $5 millones. Son sumas millonarias. Se sabe que el narcotráfico los está apoyando. Se sabe que estas maras empezaron en Los Ángeles, en Estados Unidos, con los inmigrantes. Se sabe también que la misma apatía que Estados Unidos ha tenido para el consumo de drogas, lo ha tenido también para regular el tema de las maras. ¿Qué se puede hacer? Legalizar las drogas. Yo creo que el hablar de legalizar sobre todo la cocaína y la marihuana, que por lo menos todo el corredor del Istmo Centroamericano pasa el 80% de las drogas que se consumen en Estados Unidos y en Europa, 80%. En mi país está comprobado que de toda la droga que pasa, ni el 5% es consumido. O sea, nuestro problema no es el consumo, es que somos el paso. Una vez consideremos legalizar cocaína y marihuana, podemos hablar entonces de regulación, de exigirles que paguen impuestos y con esos impuestos costear esas escuelas que hacen falta, esos hospitales para adictos que hacen falta y costear todo el aparato burocrático que definitivamente con los impuestos, por ejemplo en mi país donde el 80% de la economía es informal, o sea, de cada 10 personas, 2 pagan impuestos, pero las otras 8 están exigiendo del Estado todos los servicios. Entonces, qué cómodo. Pero al mismo tiempo tenemos la realidad del narcotráfico, se inserta en nuestra sociedad, se inserta en nuestra política, caminan las mujeres de los narcos por los centros comerciales comprándose cosas de lujo y nadie dice nada. ¿Sí? Y entonces queremos pretender que no hablemos del tema porque no vayamos a enojar a la iglesia, porque no vayamos a enojar a los sectores conservadores, no se puede hablar de legalizar las drogas y mientras tanto la juventud es la que está poniendo los muertos. Y en Guatemala nunca en la vida se ha hablado de una política de drogas que no sea de acuerdo a lo que Estados Unidos pide. ¿Sí? O sea, la política de drogas de Guatemala va en función de los intereses de Estados Unidos, no de los intereses de Guatemala. Y no es lo mismo un país que sufre de consumo que un país que sufre de transporte de. Son organizaciones internacionales, están súper bien institucionalizadas y yo creo que es deber de los parlamentarios, sobre todo los centroamericanos, o empezando incluso de Colombia y Perú, empezar a ver cómo regionalmente tratamos este tema. Porque aquí viene el segundo problema, seguridad jurídica. Yo no puedo legalizar las drogas en mi país porque de cada 100 crímenes que se cometen, 98 quedan impunes. Si a ustedes les dicen que si compran un boleto de lotería tienen el 98% de chances de ganárselo, ¿lo compran o no? Pues eso hacen los asesinos en mi país. Si sabes que tienes el 98% de chance de no ser agarrado, asesinás, matás, robás, haces lo que quieras. Entonces, no se puede hablar de legalizar las drogas en un estado que no tiene cárceles, que no tiene jueces, que no tiene la capacidad jurídica de entonces aprisionar a esos narcos. Les pongo un ejemplo. Los Zetas, que son un grupo de narcos bien conocido en México, hace un año entró a Petén, la zona norte de mi país, para decapitar a una población entera poniendo las cabezas de estas personas en unos palos. Cabezas de campesinos, de niños y de mujeres inocentes completamente. ¿Por qué? Porque otro grupo de narcos dentro de Guatemala no les querían pagar la cuota del transporte de drogas.
¿Quién pone los muertos? La sociedad civil y los inocentes. ¿Qué hizo el Estado? Absolutamente nada. No se ha agarrado un Z desde entonces. No se sabe cuál va a ser la estrategia regional para esto. Entonces, si seguimos metiendo el problema debajo de la alfombra, pretendiendo que si cruzamos los dedos el consumo se va a acabar, lo único que va a pasar es que los muertos se van a incrementar. Y este es un problema regional porque estamos lidiando con instituciones internacionales. Tanto las maras como los grupos de narcotráfico tienen una institucionalidad internacional mucho mejor organizada que incluso nuestros estados. Entonces, queremos acabar con la delincuencia en las calles, tenemos que considerar el tema sobre todo de la legalización de la cocaína y de la marihuana. Pero antes, preguntarnos, una vez se legalicen esas drogas, ¿qué hacemos con los narcos a los que sí hay que penalizar por crímenes? Porque como bien dijo México, consumir drogas no es un crimen. Asesinar, matar, extorsionar sí son crímenes. Y si no tenemos aparatos burocráticos capaces de poder penalizar y castigar a los narcos por los crímenes que se han cometido, no podemos ni siquiera empezar a hablar de legalizar las drogas. Gracias. Bueno, nada más dos puntos muy breves. El primero, que hace sentido con algo que mencionaba el día de ayer, que es el tema de la libertad, que a mí me sigue preocupando muchísimo en toda Latinoamérica. Uno es la clave para que estos populismos no tengan un caldo de cultivo permanente en la gente, para que no echen raíces, para que no puedan seguir vendiendo esos mensajes con tanta demagogia y con tanto éxito. La clave está en que la gente tenga que comer, en que la gente tenga la capacidad de salir adelante económicamente hablando. Creo que ahí nos ha faltado hacer énfasis en la libertad económica. Cuando uno revisa los índices de libertad económica en el mundo, los países más libres económicamente, hay una correlación directa con que son los países más prósperos. Entonces, el reto que tenemos es cómo hacemos atractiva la libertad que en el discurso es tan difícil y tan abstracta. ¿Cómo podemos lograr que la gente pruebe esa libertad, que la gente del campo, que la gente que menos acceso tiene, tenga la posibilidad de tener esa opción de probar la libertad, de tener acceso? ¿Cómo bajamos la libertad de iniciativa privada, la libertad de emprendimiento a aquellos que son más vulnerables y que no tienen la capacidad de salir adelante por sí mismos, que son presos de los programas de gobierno, que lo único que buscan es generar clientelas para asegurar el voto en las próximas elecciones? Cuando el pobre se vuelve la clientela del gobierno en turno, yo creo que es uno de los peores crímenes que puede cometer un gobierno. Como alguien decía, aquellos que tanto quieren a los pobres optan por multiplicarlos. Entonces, qué maravilla que los pobres sigan siendo pobres eternamente porque ellos aseguran que yo gano la próxima elección. Entonces, ¿cómo empoderar a esa gente para que puedan salir adelante económicamente, para que tengan esa posibilidad de por sí mismos probar esa libertad? Y una vez que la prueban, no hay mayor esperanza en nuestros países, creo, que la clase media. ¿Cómo hacer que aquella gente que hoy no tiene esa posibilidad ascienda y vaya formando poco a poco parte de esa clase media? Yo les dejo una pregunta muy retadora y que pongo sobre la mesa. ¿Existen políticas sociales porque hay pobres o hay pobres porque existen políticas sociales? Creo que había que pensarlo y repensarlo, porque de verdad muchas veces la política social y los programas sociales de muchos gobiernos lo único que hacen es perpetuar eternamente la pobreza, y Latinoamérica es el mejor ejemplo de eso. Por eso somos no la región más pobre, pero sí la región más desigual del planeta. Ese es un tema, el de libertad económica, que creo que es muy importante. Y el otro tema de libertad que a mí me preocupa mucho es la libertad de expresión. Yo no sé exactamente cómo está pasando en sus países, pero en México se acaba de aprobar la reforma de telecomunicaciones. Y el último espacio de libertad que nos queda a los ciudadanos es la parte digital, la parte de las redes sociales. Los gobiernos saben del poder que los ciudadanos podemos llegar a tener a través de Twitter, por ejemplo, principalmente. Nosotros lo hicimos este año con un proyecto en el Senado en México que funcionó bastante bien. Y por ello, en esta reforma de telecomunicaciones, en el caso de México, se puso que el gobierno puede llegar a bloquear la señal de Internet por una consideración de seguridad nacional. Creo que eso también es algo muy, muy peligroso, ¿no? Porque en aras de la seguridad nacional se puede interpretar como el gobierno quiera, se puede llegar a bloquear en algún momento esa señal y se puede llegar a perder ese último espacio de libertad que tenemos muchos ciudadanos. Cuando los medios de comunicación y la prensa ya es totalmente o parcialmente controlada por un gobierno, creo que el único espacio de libertad que nos queda es el digital y es el de las redes sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger esa libertad, para que siga siendo ese bastión desde el cual podamos seguir dando voz
a muchos de estos temas, a mucha gente que no la tiene y poder seguir participando activamente. Muchas gracias. Hemos hablado anteriormente de los derechos humanos y no hay derecho humano más preciado y más elemental que el derecho a la vida. Aquí radica todo. En ese sentido, la seguridad jurídica y la erradicación de la violencia se vuelve un factor elemental para nosotros. Quiero profundizar un poco, así como lo hizo mi hermana de El Salvador, profundizar un poco más en el problema que nosotros vivimos en El Salvador. Acá nos expusieron el tema de las drogas. Nosotros en El Salvador prácticamente se convierte en un problema aminorizado, no es un problema que nos mueve a nosotros, sino realmente es el problema de las maras. Platicaba con muchas personas durante el día y les decía que lo más doloroso para un salvadoreño es que cuando uno se presenta y le dicen de qué país sos, es como, ustedes son las maras. Entonces, quiero decirles que las maras son los que están poniendo los muertos en nuestro país. El 2003 fue un año que cerró con 2.400 muertes. Pero en el 2014, en lo que vamos del año, del 1 de enero al 14 de septiembre, van 2.682 muertes. La mayoría, obviamente, como lo decía mi amiga de Guatemala, son jóvenes. Vemos niños insertándose en las pandillas. Un niño que a sus 12 años ha sido abatido a tiros en uno de los barrios más complejos por la delincuencia, a sus 12 años y siendo catalogado por las autoridades como uno de los pandilleros más violentos, cuando son niños que debiesen estar jugando a los carros o a la pelota. En nuestro gobierno, lastimosamente, y hablando de esta inseguridad jurídica y esta muchas veces falta de robustez de un verdadero Estado de Derecho, hace un pacto oscuro y negocia con las pandillas simplemente para la reducción de los asesinatos y poder ellos ganar credibilidad como gobierno, asumiendo que ellos intervinieron. ¿Cómo es posible que un gobierno pueda negociar con grupos al margen de la legalidad, trayendo tanto dolor y muerte? En El Salvador son cifras alarmantes. Hay lugares, hay zonas tan conflictivas que es imposible entrar. Tan imposible que tú tenés que pagar una renta para entrar a tu propia casa. Gente, comunidades que abandonan sus viviendas por ser atemorizadas por las pandillas y decirles, bueno, si vos no me das el dinero que te pido mensual, te mato a vos, te mato a tu familia, y son cosas que las cumplen. En El Salvador, el tema del financiamiento de estos grupos armados, que muchas veces están mejor armados que la seguridad pública, que la Policía Nacional Civil, que es la encargada de la seguridad del país, con armas AK-47, armas privativas de uso militar y que obviamente son prohibidas. Estos se dedican a extorsionar. Hay empresas que en sus activos tienen que destinar alrededor de $27,000 mensuales, $30,000 mensuales que le pagan por extorsión. Entonces, cuando ustedes ven un país sometido a la violencia, claro, nosotros podemos salir del país, pero nosotros también vivimos presos y vivimos presos de la delincuencia. Nosotros tenemos que estar encarcelados en nuestras casas mientras los delincuentes están en la calle. Tenemos un gobierno que negocia con ellos, que permite que gente introduzca teléfonos celulares a las cárceles. Se van a sorprender, pero encontraron a un preso, un marero, con 22,000 llamadas telefónicas al mes extorsionando desde un penal. Estas son cifras alarmantes. Hay cifras que manejan que hay alrededor de 60,000 pandilleros en el país, y si nosotros lo reproducimos a su familia, porque toda la familia vive en base a las extorsiones de estas pandillas, estamos hablando de alrededor de más de 400,000 personas en El Salvador, en un país de 32,000 kilómetros cuadrados. Estamos asediados y son nuestros jóvenes los que están falleciendo. Y definitivamente
esto es alarmante para nosotros. Y yo sí creo en lo que decía mi hermano venezolano, que también son factores de estudiar de estos gobiernos totalitarios. Porque qué curioso que para nosotros, a partir del 2009, que asume el partido de izquierda en El Salvador, empiezan a subir el tema de la inseguridad y el tema de, las preocupaciones de la población. Hay estadísticas que indican que a partir del 2009 es de los índices que más preocupan a la población. Creo que todo esto se convierte en, obviamente, falta de oportunidades. Hay muchos temas de discutir sobre la represión, pero también qué hacemos nosotros por programas que puedan contravenir el tema de la violencia. En El Salvador esas no son políticas de Estado, no son políticas públicas que permitan eso. La mayor salida del gobierno ha sido negociar con ellos, trasladar pandilleros de cárceles de máxima seguridad a penales de mínima seguridad, y eso lo que permite es darle gobernabilidad a ellos, porque les hacen el juego a ellos. Creo que cuando hablamos de inseguridad jurídica y de falta de robustez en las instituciones del Estado, es cuando hablamos de anarquía en nuestros países. Ahorita un término que se debate en El Salvador, y porque lo dijo el sacerdote católico, habló de un posible Estado fallido, que El Salvador puede ir cayendo en un Estado fallido. Hay mucha discusión sobre el tema, si es un verdadero Estado fallido, si se cumplen los elementos del concepto de Estado fallido o tenemos un gobierno fallido. Pero creo que nosotros, como jóvenes, también volvemos a jugar un rol importante en el ejemplo y en lo que nosotros podemos hacer por nuestros similares jóvenes en nuestros países y en nuestras naciones. Yo quiero hacer réplica al tema de la legalización de la marihuana. Pero primero quiero colocar en perspectiva lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, porque quizá ustedes no saben lo que está ocurriendo. La administración Obama está a favor de la legalización de la marihuana, pero él sabe que a nivel federal no puede pasar un mandato. Entonces lo que está haciendo es que está trabajando con campañas internas para que se legalice estado por estado. Como sabe también que es un tema cultural difícil legalizar de toque o de momento la marihuana, lo que están haciendo es que están legalizando la marihuana para uso medicinal, pero posteriormente va a ser uso recreacional y posteriormente será la cocaína. Actualmente en los Estados Unidos hay 13 estados de los 50 estados de la Unión Americana que ya la marihuana es legal, ya sea para uso medicinal o uso de entretenimiento. Mi preocupación es la siguiente. Nosotros todos aquí somos líderes, algunos parlamentarios ya en sus países, y la pregunta es cuál va a ser la postura de ustedes con relación a la legalización de la marihuana. Yo aprecio mucho a Gloria y también al representante de México, quienes expresaron prácticamente abiertamente su postura de legalizar la marihuana y la cocaína, pero permítanme decirles con toda humildad que a mí me parece que eso es un grave error, y eso, en mi opinión, significa we've given up, we've lost the battle against drugs. Básicamente nos hemos rendido y hemos guindado los guantes con relación a la batalla en contra de la droga. Permítanme y les digo algo, los más vulnerables cuando se legalice el consumo de la marihuana y la cocaína, si actualmente hay un uso de esta droga, se va a triplicar o cuatriplicar, particularmente en los Estados Unidos, que es el país consumidor. Los que más me preocupan no son los jóvenes de nuestra edad, son los adolescentes, porque los adolescentes están luchando y están formando criterio en la vida. Estudios médicos indican que el cerebro crece hasta los 21 años y cuando los jóvenes de 14, 15, 16, 17 años consumen la marihuana, dicen los médicos y estudios médicos que el cerebro se atrofia en su crecimiento natural. Aparte de eso, los estudios también indican que la marihuana es 5 veces más nociva y 7 veces más adictiva que el cigarro. ¿Qué pasó en la década de los 20 cuando no habían estudios significativos del consumo del tabaco? Los tabacos no decían que era nocivo para la salud, se podían promocionar en cualquier parte. ¿Qué pasó 3 décadas después cuando salieron estudios? Santa María, eran 2 minutos. Ah, bueno, muchas gracias. En todo caso, pilas con el tema de la legalización de la marihuana. Gracias. Nada más, espero robarles un poco tiempo. 3 temas que me han parecido importantísimos de mis antecesores. No podría estar más a favor de lo que ha dicho también nuestro diputado de México y de nuestra compañera de Guatemala sobre la legalización, efectivamente. Legalizar es regular, por supuesto, e indudablemente hay algo que es importante que también sepan, debido a que yo obviamente trabajo con la Unión Europea. Saben que existe un programa que se llama SPG Drogas Plus,
que es precisamente el poder normativo que la Unión Europea ejerce sobre América Latina, específicamente en Sudamérica y Centroamérica, para pedirles un Estado de Derecho y un marco jurídico más fuerte y que no digamos, exista como demasiado flujo de drogas, sino entonces la Unión Europea no comercia con ciertos países o regiones, si realmente existe como un marco también pues malo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ya que tenemos aquí también a nuestro representante de la OEA, yo realmente sí le pediría o les pediría a todos que aprovecháramos que está él aquí para pedirle, pues, no solo su opinión, sino que también nos ayude a aportar también ideas esenciales para nuestro porvenir también como jóvenes parlamentarios. Y sobre todo pedirle a él que es una oportunidad única, a ver si es posible que le podamos dar efectivamente mañana la declaración de Zaragoza, que podamos utilizar también pues parte de él, su voz, dentro de lo que cabe, ¿no? Por otro lado, es verdad, hablar sobre otro tema que son las extorsiones. Es increíble que todavía siguen existiendo también en México, incluso en los mercados, en los propios mercados, que te pidan una cuota para poder incluso comerciar, ¿no? No solo hablo de la comercialización pues formal, sino también en la informal, ¿no? Y finalmente, hablaba con el vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, que no está aquí ahora, y con su colega de la Rey, Juan Carlos, acerca del acercamiento de los jóvenes hacia los políticos y los líderes de la sociedad, y que lo realmente preocupados que están también ellos como españoles, y lo realmente preocupados que están también de cómo nosotros nos podemos acercar hacia todos los jóvenes que no llega, que el gobierno no llega, ¿no? En este sentido, bueno, la falta de información, y como bien lo comentó nuestro representante también de México, Armando Regil, tuvimos una ley de telecomunicaciones que incluye, sobre todo, la no monopolización de los medios de comunicación. Esto es algo muy importante que se ha logrado por el gobierno mexicano y que nunca lo habíamos tenido en más de 60 años de gobierno del PRI y 12 años de gobierno panista, de derechas. Entonces, bueno, yo creo que eso es un primer paso también para que exista mayor información, y me gustaría también que, bueno, pudiésemos debatir qué propuestas existen o hasta dónde podríamos llegar para corregir estos actos, Carmelo, porque la Unión Europea... Concluya, por favor. Sí, porque en la Unión Europea, ya concluyó, existen ciertas campañas de acercamiento a la información de los políticos europeos, sobre todo mañana tendremos la oportunidad de conversar con un eurodiputado, que él nos podrá decir cómo acercan la Unión Europea, este gran gigante, hacia los ciudadanos de a pie. Presidente, solamente un puntito de orden, si me permite. El compañero ha intervenido en la mañana, no me opongo a que intervenga. Yo no he podido intervenir, he pedido la palabra y no me la dan. Solo pido un minuto luego del compañero, por favor. Yo me demoro 30 segundos. Y yo cojo los otros 30, gracias. Empiezo a bueno, contar. Solo para dejar una constancia de parte de la delegación de Colombia, que no estamos de acuerdo en la legalización de la droga. Nosotros vimos que con un Estado fuerte, con un Estado que ejerce la autoridad, vemos que sí se puede enfrentar el problema de la droga. Nosotros en 8 años redujimos los cultivos ilícitos de 400.000 hectáreas a 68.000. Este actual gobierno de Colombia ha reducido su empeño para acabar con la droga y se han vuelto a aumentar. Entonces sí sabemos que lo podemos enfrentar. No queremos poner a nuestros jóvenes como carne de cañón a la droga. La droga se puede combatir de otras maneras. Y vemos que uno de los artilugios para comenzar y entrar en un país a legalizar la droga es decir que es con fines medicinales y después terminamos con fines recreativos. No queremos, con la aprobación de la droga, mandar un mensaje a nuestra juventud que el Estado se doblegó ante un problema porque no lo pudo combatir. Gracias, presidente. El día de hoy estaba prefiriendo escuchar las brillantes participaciones de todos y todas. Con la compañera María Cristina, como Ecuador, el día de mañana vamos a sugerir un par de temas concluyentes de este encuentro. Sin embargo, se topó un tema que me voy a permitir hablarlo en estos 25 segundos que me restan, no como el parlamentario, sino como el alcalde. No el alcalde de una gran ciudad en tamaño y población, pero sí un alcalde de una extraordinaria ciudad por su gente trabajadora, que es la del municipio de Tulcán, fronteriza con Colombia inclusive. Yo solamente quiero hacer un llamado a que se profundice
en otro momento el análisis sobre el tema de las drogas. Y lo hablo ya como una persona, como un alcalde que está todos los días poniendo la cara a ciudadanos de toda edad, tratando de solucionar problemas que inclusive por mi edad me resultaba muy complicado tratarlas. Yo para nada estoy de acuerdo con la legalización de las drogas. Y solamente quiero pedirles que profundicemos. Hablábamos de principios. Por favor, sí, yo soy un conservador. Pero por favor, profundicemos. Los principios no pueden negociarse, no pueden interpretarse, solo practicarse. Por lo tanto, ese era simplemente, y con mayor de los respetos dentro de las posiciones, y pedir de que, por favor, al menos en lo personal, no sé si María Cristina, para hablarlo como Ecuador, en este tema, en estas resoluciones que se van a plantear para el día de mañana, no se tome ni se tope el tema de drogas, porque en ese caso yo al menos no firmaré. Bueno, los temas tratados ahora, esta tarde, a lo largo de todo el día han sido más que sugerentes, importantísimos, vitales para muchísima parte de la población, no solo latinoamericana, sino europea, mundial. Son temas que pueden agotarnos a todos y yo creo que nunca acabaríamos a hablar de ellos. Debemos poner un punto y seguido a esta sesión porque hay todavía mucho programa. Tienen ustedes que, los que quieran tomar durante 5 minutos un café, luego continuar a ver un templo magnífico, la Basílica del Pilar, y continuar debatiendo en el autobús seguro sobre estas cuestiones para mañana alcanzar una declaración magnífica. Creo que podemos expresar nuestro agradecimiento colectivo a nuestro huésped, las Cortes de Aragón, y al organizador de todo lo que ha hecho posible esta sesión y estos 3 días, Manuel Zalba. Muchas gracias, Cortes de Aragón. Bueno, hasta siempre por mi parte.